Hay que recordar que la arquitectura es una de las bellas artes, entonces el estudio de lo bello, el estudio del arte, es parte importante para entender la arquitectura. Entonces, en la carrera, pues descubro que la arquitectura no es solo construir, afortunadamente tiene un campo muy amplio, muy vasto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Voz Empresarial, donde hablamos de temas que a ustedes les interesan. El día de hoy estamos con el arquitecto Andrés Eduardo Rojas Uribe. Él ha tenido una trayectoria bastante increíble. Sé que ha sido un catedrático internacional y es un honor para nosotros que esté aquí. Él es arquitecto por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y ha colaborado como consultor de diseño arquitectónico en múltiples proyectos, principalmente en la empresa Auriza. Entonces, bienvenido arquitecto, es un gusto tenerlo aquí y nos gustaría que nos platicara un poco más acerca de su trayectoria como arquitecto, qué es lo que lo llevó a estudiar arquitectura y cuáles han sido sus proyectos y su proceso hasta el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Indira? Pues primero agradezco mucho la invitación. Me siento muy contento de estar hoy con ustedes compartiendo lo poco o mucho que puedo yo contribuir para los futuros arquitectos. Bueno, tengo 33 años y mi gusto por la arquitectura se remonta básicamente desde que yo era un niño. Justamente los primeros juegos, ¿no? Con Lego, con cubos, fueron despertando mi interés, mi curiosidad en la construcción, básicamente. Conforme fueron pasando los años, en secundaria y bachillerato, me fui inclinando por materias de matemáticas, de física y talleres de dibujo técnico y de construcción. Básicamente ahí fui confirmando mi gran interés, ¿no? Profesores me motivaban justamente a estudiar arquitectura, más allá que ingeniería civil, no porque ingeniería civil fuera algo diferente, sino más que nada por la parte estética, que también es algo importante en arquitectura. Hay que recordar que la arquitectura es una de las bellas artes, entonces el estudio de lo bello, el estudio del arte, es parte importante para entender la arquitectura. Entonces, en la carrera, pues descubro que la arquitectura no es solo construir, afortunadamente tiene un campo muy amplio, muy vasto, y justamente creo que eso permite que el egresado de arquitectura pueda emprender o pueda desarrollar diferentes actividades dedicándose de una principalmente o de manera simultánea. ¿A qué me refiero con esto? Pues podemos explorar las áreas sí de construcción, de estructura, de diseño arquitectónico, diseño de interiores, pero también podemos ir más allá en la parte de paisajismo, en la parte de urbanismo y también en la parte de gestoría, ¿no? La parte de inmobiliarias, estructural y de presupuestos, y inclusive en la parte de docencia, en la parte de investigación y en la parte de divulgación, ¿no? Un arquitecto puede justamente convertirse en profesor, puede también publicar en diferentes revistas especializadas, puede también publicar libros, o si no cuenta quizás con la experiencia, con todo el conocimiento, participar en capítulos, ¿no? Primero yo empecé como arquitecto dibujante y después como arquitecto proyectista. ¿Cuál sería la diferencia básicamente de estas dos? El arquitecto dibujante se encarga justamente de, te pongo un ejemplo, imaginemos que un cliente llega, él ya tiene su casa y no piensa en un corto plazo hacer ninguna remodelación. Lo que quiere es que quizás su casa ya cuenta con más de 15, 20 años y quiere actualizar sus planos, ¿no? Entonces él llega con sus planos físicos en papel y justamente acude a un arquitecto dibujante para que pase estos planos a detalle con diferentes calidades en un programa en digital, ¿no? El arquitecto proyectista, él sí se encarga ya de un estudio más meticuloso, hace distribución de espacios, propone y tiene ciertos criterios de diseño arquitectónico, ¿no? Esa sería una de las grandes diferencias. Posteriormente, en el despacho vas creciendo y te puedes convertir en coordinador de proyectos o project manager. Puedes ser residente de obra, puedes ser coordinador de obra. ¿Cuál sería la diferencia? Un residente de obra pues se encarga de supervisar, de estar presente en el desarrollo, en el proceso de la construcción de un inmueble y de un edificio, y un coordinador de obra pues puede tener a su cargo diferentes residentes de obra y monitorear de manera simultánea
varias obras, tanto en una misma ciudad como en diferentes. Es bien interesante ver en las distintas áreas en las que se puede desarrollar un arquitecto, y el día de hoy, como parte de la incubadora, queremos tocar el tema de la arquitectura como negocio. ¿Cómo es que alguien puede empezar a emprender en el negocio de la arquitectura? Si usted lo recomienda, que saliendo de la carrera uno inicie con un emprendimiento de arquitectura, o qué podemos hacer. Okay. Hay varias ideas, ¿no? No hay como una receta de 1 más 1 más 1, y prácticamente yo considero que todo es experiencia. Quizás de manera tradicional lo que se hacía era, una vez que egresabas, ¿no?, te incorporabas a alguna constructora, a algún despacho o taller de arquitectura. Y ahí empezabas a trabajar y empezabas a crecer, a adquirir conocimientos y experiencia. Empezar a familiarizarte con la cartera de clientes de esa misma empresa y posteriormente independizarte o simplemente asociarte, ¿no? Y justamente ir creciendo juntos. Actualmente la parte de ser emprendedor pues ha permeado en diferentes áreas, diferentes disciplinas, y la arquitectura no es la excepción. Entonces uno desde que egresa puede también empezar a formar, ¿no?, a ir cimentando su propio negocio, su propia empresa. Las más viables o las más comunes siguen siendo en el ramo de la construcción y en el ramo del diseño arquitectónico. Hay que recalcar que al ser una profesión tan vasta, tan amplia, sí necesitamos en algún momento cierto grado de especialización, ¿no? Entonces, seguir aprendiendo, seguir actualizándonos, tomando cursos, diplomados, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque pues, los materiales, aunque son los mismos, ¿no?, y para eso nos sirve, por ejemplo, la historia de la arquitectura, los materiales siempre han estado ahí, no siempre se usan de la misma manera o en la misma cantidad, en masa, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no?, en el siglo XIX se empieza a utilizar el metal, primero el fierro, luego el acero, en construcciones. Antes las construcciones normalmente eran de cantera, un tipo de piedra y madera. Entonces, ¿qué permite, ¿no?, ir explorando o experimentando? Pues crear edificios más altos, los famosos rascacielos, ¿no? Entonces, eso justamente pues parte de detectar una problemática y hacer una propuesta, una solución, ¿no? Entonces, muchas veces es más el miedo del arquitecto, el joven arquitecto o el recién egresado, de cómo puedo yo empezar a entablar un negocio. Muchas veces hay que irnos por lo simple, ser pragmáticos, es decir, que pensemos, otro ejemplo, quizás no tiene mucho que ver con la arquitectura. La persona que inventó el clip, pues el clip es un alambrito, ¿no? Pero justamente estando en esa posición o en esa forma, pues su uso es sumamente importante, ¿no? Entonces, esa patente a finales del siglo XIX, los 1890 más o menos, pues se inventa el clip, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, muchas veces es mirar hacia atrás, qué ha funcionado, qué proceso constructivo ha permitido el desarrollo de viviendas, de comunidades o inclusive de ciudades, sin dañar el medio ambiente, sin salirnos de la legalidad o la normatividad, y justamente irnos por ese camino. Si tienes ciertas habilidades en el diseño, eres muy creativo, pues ok, entonces una paleta de colores, ¿no? Vamos a explorar materiales, ¿no? Vamos a explorar la iluminación, la acústica, ¿no? Entonces la arquitectura nos da una gama muy, muy importante para poder emprender. Sí, realmente es bien importante que bueno, yo soy diseñadora, entonces como diseñadores también manejamos mucho las propuestas de color o una buena propuesta de valor que te haga resaltar de los demás diseñadores. Ustedes como arquitectos o usted en su experiencia, ¿qué propuesta de valor cree que es importante que los jóvenes desarrollen para poder diferenciarse del resto de arquitectos? Fíjate, Indira, que tú has dicho algo sumamente valioso y es eso, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar o qué hay que buscar cómo destacar del resto, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Estamos estudiando diseño, arquitectura, es decir, tu generación va a egresar, pero ahora, ¿cómo voy yo a llenarme de clientes o cómo voy a atraer la atención
de los clientes. Bueno, tengo que tener ese sello personal y es algo que puedo ir desarrollando desde la vida universitaria. Justamente la universidad es para eso, para que uno vaya descubriendo sus habilidades, sus aptitudes e irlas puliendo. Tenemos debilidades, claro, como todos, pero hay que enfocarnos en nuestras fortalezas e irlas mejorando día a día. Entonces podemos justamente ir pues buscando, ok, si yo soy más detallista, el interiorismo me apasiona, ok, cuáles han sido o cuáles son mis antecedentes y a partir de eso detectar problemas para que yo pueda aportar una solución. Recordemos que un problema puede presentar diferentes soluciones y todas pueden ser viables. Unas pueden ser más costosas, otras pueden ser a un mediano o largo plazo, pero todas pueden solucionar el problema de diferentes aristas, ¿no? Entonces eso considero que debe ser importante, ir pensando en cómo nos vamos a diferenciar. Otro ejemplo, justamente cuando alguien va a buscar un empleo y quizás se encuentra con un estudiante de alguna otra universidad, ¿no? Entonces el reclutador o el futuro jefe que puede justamente valorar más, independientemente de la formación, de la actitud, ¿no? Pues puede ser justamente esas certificaciones o esas habilidades adicionales, hablar un idioma o estar certificado en un idioma o hacer una certificación o algún curso, por ejemplo, que es de manera muy nueva, o ya, bueno, no tan nueva, pero ya lleva varios años, la arquitectura BIM, ¿no? Que son los modelados de las estructuras en 3 dimensiones. ¿Puedo yo saberlo? Sí, porque en la carrera tengo ese perfil, tengo materias y me van preparando para eso, pero contar con una certificación en diseño tridimensional que me permite, pues que me sometí a una prueba estandarizada nacional o internacional y quiere decir que yo tengo un grado competente y en dado caso puedo desarrollar proyectos no solo en México sino en el extranjero. Entonces ese tipo de certificaciones también son muy valoradas. Entonces si tu personal en tu nuevo negocio o tú como cabeza en ese negocio cuentas con esas certificaciones, pues generas confianza en tus nuevos clientes. Sí, así es. La verdad que sí es bien importante que nosotros como jóvenes pues tengamos esa iniciativa de poder tomar esas certificaciones para poder destacar de entre todos los demás arquitectos. Y queremos también tocar otro punto. Estaba yo leyendo en internet acerca de la arquitectura de negocios refiriéndose a lo inmobiliario y el negocio en arquitectura. ¿Qué opina usted acerca de este enunciado? Bueno, pues es bien sabido que invertir siempre en ese caso en un inmueble, pues es una inversión. Es justamente algo que difícilmente va a bajar su valor, es decir, se cotiza siempre al alza, ¿no? Entonces muchas veces las inmobiliarias conocen, dominan este campo y se dedican a eso, ¿no? La compra sobre todo de terrenos, ¿no? Y hacer construcciones y ya vender, ¿no? Hemos visto aquí en nuestra ciudad pues torres de departamentos, ¿no? Y justamente a precios, pues sí, de diferentes escalas, pero por lo general hacia un sector o un público con gran poder adquisitivo, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de inmobiliarias o de constructoras se dedican a eso, ¿no? Entonces, aquí intervienen muchos especialistas nuevamente, ¿no? Necesitas de la parte estructural al estructurista para que haga justamente el levantamiento, verificar la fisionomía del terreno, empezar un proceso constructivo desde una cimentación hasta los acabados. Entonces en los acabados aquí intervienen los diseñadores, los arquitectos de interiores y pues esto justamente pues nutre a una compañía, ¿no? Entonces es un negocio sumamente viable, ¿no? Y en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, pues siempre la construcción va a ser un motor importante para llegar a ese desarrollo.